Magistrada Lilia Mónica López Benítez, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en esta cápsula en conjunto que realizamos respecto al libro que elaboraron el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito. Antes de entrar de lleno a hablar del libro, nos gustaría que nos diera su opinión y su impresión en este poco más de un año que lleva de implementarse el nuevo sistema de justicia penal en México. Primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación a platicar un poco sobre el libro. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un comparativo. Durante muchísimo tiempo nos tocó trabajar con el anterior sistema de justicia penal y por supuesto que el cambio de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio es muy fuerte. Y es muy fuerte porque tenemos que empezar a trabajar bajo una forma de pensamiento muy diferente y con armas muy distintas. Como todo mundo sabe en este momento, la crítica al anterior sistema es que se trataba de procedimientos largos, de procedimientos tortuosos, de procedimientos poco transparentes. Creo que no todo es cierto enteramente, ni todas las bondades quizá del nuevo sistema podrían ser avaladas por todas las personas que ya estamos operando el sistema. Sin embargo, lo cierto sí es que esta es una nueva forma de ver los juicios penales, una manera de agilizarlos y sobre todo de que haya una participación de todas las partes involucradas en los mismos términos. Es decir, que haya una igualdad de armas, tanto para la persona que es víctima de un hecho delictivo como para la persona a quien se le está imputando ese hecho. Y esto nos permite empezar a trabajar un sistema bajo principios diferentes. Y estos principios son los que nos van a ir dando la oportunidad de que haya una participación en igualdad y que el juzgador pueda tomar una decisión con base en lo que se le presenta en un juicio de esta naturaleza. Magistrada, en este nuevo sistema de justicia penal implica un cambio significativo para todos. Hablando concretamente de materia de tribunal colegiado de circuito y su competencia, a ustedes en amparo directo, ¿qué cambios notaron los amparos que les llegaban tanto del nuevo a diferencia del anterior sistema? Y que eventualmente qué problemas detectaron en esos amparos que les empezaron a llegar respecto al nuevo sistema de justicia penal? Efectivamente, el nuevo sistema de justicia penal trae muchos retos, pero no solamente el sistema por sí mismo. Estamos involucrados en muchos retos, desde un nuevo sistema de justicia penal, la incorporación del respeto de los derechos humanos previstos en el artículo 1 constitucional, una ley de amparo que viene de 2013 a la fecha, y todo esto lo tenemos que conjugar en la materia que nosotros manejamos, que es la materia penal. Ahora, ¿qué otros retos trae? Pues el tema de la capacitación de quienes operamos el sistema. Y hemos sido capacitados desde 2008, desde que inicia la reforma, pero ya con la certeza de las reglas que debemos aplicar, es a partir de que tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales y es a partir de que tenemos una nueva ley de amparo. Bajo estos dos aspectos, lo cierto es que cuando empezamos a recibir los amparos directos o el amparo indirecto en revisión, advertimos que no podemos seguir juzgando bajo los parámetros conocidos conforme al anterior sistema, sino que se nos empiezan a presentar una serie de situaciones que no eran conocidas por nosotros y que nos implicaron tener que estar deliberando sesión por sesión sobre cómo resolver cada asunto en lo particular. No puedo hablar de temas generales, pero por ejemplo el tema de la libertad de la persona, el tema de cuáles son los requisitos para vincular a una persona a proceso, o por ejemplo ya en el tema de ejecución de las sentencias. En todos los casos tenemos nuevos parámetros, nuevas reglas que nos implicaron una serie de reflexiones, no solamente a los magistrados, que somos los que resolvemos, sino a las personas que nos apoyan, es decir, las secretarias y los secretarios del tribunal,
que necesariamente deben de estar vinculados con los temas y abordarlos bajo una lógica y bajo un sistema que nos rompe los esquemas que veníamos manejando de tiempo atrás. Y eso hizo que en este tribunal se hiciera un alto en el camino para poder repensar cómo teníamos que impartir justicia con base en estos nuevos cánones. Magistrada, hablando de ese trabajo que hicieron en conjunto en el séptimo tribunal colegiado, sabemos que hicieron un equipo en conjunto de trabajo académico que dio origen a un libro. ¿Nos podría compartir de qué habla ese libro, cómo fue su elaboración, su experiencia al trabajar en él y qué impresiones puede recibir la gente que lo lea? Claro que sí. Primero que nada quiero comentar que este tribunal en especial es un tribunal que en la integración donde estuvimos trabajando este libro, realmente 3 magistrados preocupados y ocupados por dar la mejor respuesta social hacia la gente que por desgracia tiene la necesidad de que nosotros intervengamos para resolver una situación en particular. Y entonces esto nos llevó a la necesidad de ir reflexionando los diversos temas que con mayor frecuencia se nos iban presentando en el tribunal. De ahí que la forma de abordarlos fue organizarnos en un primer conversatorio. Y en este primer conversatorio estuvimos trabajando con nuestros secretarios 2 veces por semana, donde cada uno de ellos abordaba una problemática específica de aquellos temas que se habían seleccionado por tener o mayor incidencia o mayor complejidad o por ser temas totalmente novedosos donde necesitábamos expresar nuestras opiniones. Pero resulta que en el momento que las secretarias y los secretarios empiezan a exponer los temas, empezamos a ver que la dinámica misma nos llevaba a una serie de discusiones entre quienes estaban a favor de una postura, entre quienes estaban en contra y entre cómo conciliar las opiniones que hasta ese momento se estaban plasmando. Y esto nos llevó un par de meses trabajando, como ya lo señalé, 2 veces por semana, y además percatándonos que de cada reunión se sacaban unas conclusiones muy interesantes que valía la pena que quedaran concentradas en un documento y que no quedaran simplemente como un esfuerzo académico de unas personas que nos reuníamos constantemente, sino que este trabajo trascendiera. Y es ahí cuando a los secretarios se les pidió que elaboraran un artículo respecto del tema que les había tocado exponer y donde además se expresara su punto de vista, pero también las conclusiones a las que se habían llegado de manera generalizada. Y este trabajo es lo que da lugar a este libro que se llama Problemática entre el juicio de amparo y el sistema penal acusatorio. ¿Por qué especialmente la problemática en el juicio de amparo? Bueno, porque aquí en el tribunal colegiado es lo que recurrentemente estamos nosotros analizando. Y la parte final del título, Solución desde la Judicatura, nos pareció muy importante porque finalmente en la judicatura es donde vamos creando los criterios que más tarde habrán de contender quizá con otros tribunales en un mismo circuito y con posterioridad con circuitos de otro lugar de la República. Y quiero señalar también, porque es muy importante, que en este séptimo tribunal colegiado, derivado también de este trabajo y de la aplicación de este conversatorio en los asuntos, dio lugar a muchas tesis de jurisprudencia que ahora han estado contendiendo en pleno de circuito, de este primer circuito, porque consideramos que valía la pena de cada asunto que nosotros resolvíamos, sobre todo los asuntos novedosos, dejar por escrito nuestro criterio, dejarlo plasmado. ¿Con qué objetivo? Pues justamente para que se discutiera y precisamente para que a través de esa discusión se vayan obteniendo los criterios que a la postre tendrán que regirnos a todas las personas que juzgamos. Creo que esa es una segunda parte muy valiosa de este libro, que no solamente queda en lo académico y en la posibilidad de que quienes lo tengan en sus manos puedan encontrar
opiniones respecto de temas novedosos, sino que también dio lugar a que a través de la creación de tesis, esos criterios sean conocidos ahora a algunos a nivel nacional y otros más que ya están en plena contienda dentro del pleno dentro del pleno del primer circuito, que esta es una parte también a la que dio lugar la creación de esta obra. Buenos días, magistrado Ricardo Paredes Calderón. Es un gusto para nosotros que usted esté el día de hoy en el Código del Abogado. Comenzaremos esta charla preguntándole ¿qué opinión tiene respecto del nuevo sistema de justicia penal que ya tiene un poco más de un año que se implementó en nuestro país? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, me parece que a un poquito más de un año, año y medio de que se implementó en todo el país este nuevo sistema de justicia, yo soy optimista y me parece que va por buen camino. Creo que hemos escuchado muchas voces donde se han cuestionado, mas sin embargo creo que habría que esperar a que madure el sistema, a que vayan sentándose las bases, los cimientos, pero yo creo que vamos bien. Hay experiencias de países como Chile, países como Colombia, donde tardaron más de 10 años en ir consolidando este sistema, de tal manera que pues somos jóvenes en esto, estamos construyendo, estamos haciendo interpretaciones y a base de este tipo de interpretaciones es como se va a ir construyendo este sistema de justicia penal acusatorio, yo le llamaría mexicano. Magistrado, dentro de los 5 principios del nuevo sistema, ¿qué opinión nos tiene tanto respecto de la inmediación y como de los otros 4 principios de este nuevo sistema? Sí, yo creo que los 5 principios son pilares del mismo, ¿no? Cada uno de ellos es muy importante. Uno de ellos es el que tú mencionas, y yo destacaría fundamentalmente el de contradicción. Me parece que este principio de contradicción, que en el sistema tradicional a lo mejor lo teníamos pero un poco por escrito, pero me parece que en este nuevo sistema cobra relevancia trascendente el hecho de que las partes delante del juez estén dirimiendo las controversias, y es ahí a través de este principio que el juez tiene la información de calidad y a través de eso es por el que puede resolver. ¿Qué implica? Pues que todos estemos preparados. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene que tener la capacidad de argumentar en ese momento ante el juez, el defensor de la misma manera, y el juez también tendrá que estar lo suficientemente preparado para en ese momento resolver todas las problemáticas y todos los planteamientos que las partes le realicen. Tenemos entendido que cuando formaba parte del 7º Tribunal Colegiado, en conjunto con todos los otros 2 magistrados y los trabajadores del tribunal, derivado de los casos que empezaron a llegar al tribunal del nuevo sistema, decidieron realizar una obra en conjunto que es titulada La problemática del juicio de amparo y el sistema penal acusatorio. ¿Nos podría compartir un poco su opinión de la obra? Sí, justamente este libro surge por esta inquietud ya derivado de las problemáticas que se nos venían planteando día a día en el tribunal. Nos dimos a la tarea de ir respondiendo a algunos cuestionamientos y problemáticas en específico, porque pues tenemos 2 instituciones ahora muy importantes, que es el sistema penal acusatorio y el juicio de amparo. Anteriormente no había a lo mejor esta problemática como se ve, porque el proceso penal no estaba regulado, los principios del sistema procesal no estaban regulados a nivel constitucional, y muchas veces nosotros al interpretar pues siempre decíamos que la ley de amparo estaba por encima de las leyes procesales porque estaban sus principios en la Constitución. Ahora tenemos este problema donde tanto los principios del sistema acusatorio como los del juicio de amparo están a nivel constitucional. Entonces no hay una supremacía de uno sobre otro, y esos problemas se están planteando todos los días en los tribunales. Por ejemplo, hace rato se hablaba del principio de contradicción. ¿Qué pasa si en el juicio de amparo las partes como conceptos de violación vienen alegando cuestiones que no fueron
planteadas en la audiencia inicial ante el juez de control. Es válido, nosotros podríamos analizarla aun y cuando no hubieran sido materia de discusión. Entonces, ese tipo de problemáticas son las que nosotros intentamos plasmar aquí y dar respuestas respecto de estas problemáticas. Ese libro, desde su perspectiva, ¿para quién va dirigido? ¿Quién lo consulte, qué puede esperar de él? Mira, lo interesante de este libro, y digo hago un comercial porque ya yo soy director de esta colección de juicios orales de Colofón, y el segundo libro fue Manual de Derecho Procesal Penal, y este tercero, y en estos el enfoque que se le pretende dar es que sea el punto de vista de los juzgadores desde la judicatura, es decir, lo que se plantea en los libros se trata de hacer de una manera muy práctica. Se ponen ejemplos, se ponen casos específicos, y a partir de ahí se va construyendo, de tal manera que pues este libro sirve desde los estudiantes de derecho, sirve para los abogados, ya sea litigantes o bien ministerios públicos, para las personas que trabajan en la judicatura, en los tribunales superiores, en el Poder Judicial de la Federación. Este libro puede ser presunción, pero sirve para todos. Incluso yo me he llevado sorpresas en el libro de los datos de prueba, porque hay personas que no estudian, son ajenas al derecho, y lo han leído y me han dicho, oiga, parece una novela, porque empieza uno a leerla y se sigue, porque ponemos muchos casos prácticos, y a partir de ahí se va construyendo. Eso me parece que es una herramienta, a diferencia de otras publicaciones donde son más dogmáticas. En esta tratamos de ser más prácticos y ahora sí que partir de las experiencias que tenemos como jueces.